sino se le puede sacar 68 kVA. El video Sobre el turbo, vamos a presentarlo nuevamente entonces, sobre el turbocargador. Listo, aquí estamos. Con más aire, el motor puede funcionar más eficientemente, aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes. El turbo está instalado en el sistema de escape del motor, entre el colector de escape y el tubo de escape. Según salen los gases del motor, se encuentran con la turbina de escape del turbo, que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor. El aceite pasa a través del turbo, proporcionándole lubricación. En la práctica, el turbo es un dispositivo altamente sofisticado, eficiente y complejo, diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro. Consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje, soportados por un sistema de cojinetes. El turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape. Los gases que entran a través de la turbina de escape, hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape. Las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados, lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina. Las revoluciones y el par del motor determinan lo rápido que gira el rotor. Con el motor al ralentí, la velocidad del rotor será mínima. Al pasar más gases a través de la turbina, la velocidad del rotor se incrementa. A velocidad máxima, el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto. La rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta. El aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora. Y comprimido al girar los alaves a gran velocidad. El perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo. El aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente, pero sale a 200 grados centígrados. Al aumentar la temperatura del aire, disminuye su densidad y perdemos potencia. Por eso debemos usar un intercooler que a través de aire o agua disminuya la temperatura del aire procedente del turbo. El eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor. El aceite produce presión a través del cuerpo hasta los cojinetes, el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción. El aceite también sirve como refrigerante. Elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción. Los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete, y el cuerpo y el cojinete. Las tolerancias de estas películas de aceite son críticas. En los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que, a diferencia de los que podemos encontrar en el motor, están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión. Una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones. Por el contrario, a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso. Para prevenir esto, a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado. En el momento que la presión se acerca al máximo permitido, la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape. En un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia. Bueno, ahí les devolvemos lo que le estamos pendientes de presentarles ahora sobre el funcionamiento del turbocargador o turboalimentador. Entonces volvemos a la parte de generación. ¿Sí? Sentemos la pantalla. Entonces, quedemos claro que cuando tenemos un campo magnético y ese campo magnético atraviesa una bobina, induce en bornes de la bobina una tensión de corriente alterna. Pero también puede ser igual de que sea que el campo magnético es estático y sea la bobina la que gire alrededor del campo magnético y es el mismo efecto. Se va a producir. Entonces vamos a ver un videito también sobre el principio de funcionamiento del generador, que es algo pues similar a lo que estamos acabando de ver en este momento en el tablero o en la pizarra.
No quiere coger el sonido. Susana tiene su audífono, pues, suéltelo. Presentémoslo así sin sonido, yo lo explico y ahorita lo recuperamos. Bueno, esto es un generador. Un segundo, a ver si le cuadra ya el sonido. Si lo sueltas aquí. Energía DCA a una frecuencia específica. También se le llama generador SIG. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía DCA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una FEM alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético, y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault.
El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Listo. Bueno, entonces, No no sé sé si si quedó quedó alguna duda. O está bien y seguimos y vamos aclarando las dudas, mira, porque apenas estamos empezando. ¿Sí? Apenas estamos empezando. Aquí está con un videito de cómo es un generador. Entonces, quede claro, para generar energía es un campo magnético atraviesa una bobina o la bobina atraviesa el campo magnético. ¿Sí? Esa es la base pues, de funcionamiento de cómo se genera la energía eléctrica dentro del generador. ¿Sí? Sigamos entonces con las diapositivas, por favor, para que quede pues claro esto. Entonces, cuando el generador es monofásico, solamente poseemos una sola bobina, ¿sí? Como aparece en la gráfica en la parte superior izquierda. Pues cada vez que da una vuelta al imán, el campo magnético pues nos genera una sola onda. Pero cuando el generador es trifásico, entonces vamos a encontrar tres bobinas, como lo explicaba el video también, que normalmente pues hoy en día están separadas 120 grados una de la otra. Entonces el campo magnético va pasando por la primera, digamos que la bobina número A, cuando va terminando empieza con la segunda, que es la bobina número B, y cuando va terminando la B, el campo magnético empieza con la bobina, la C. ¿Sí? Y por eso encontramos tres ondas completamente diferentes, separadas entre sí, de 120 grados, todas tienen la misma magnitud y frecuencia. ¿Sí? Eso sí es simétrico, pues en todas ellas. Se va creciendo. Entonces, si el generador es trifásico, como les digo, tiene bobinas. Si es monofásico, solamente tiene una bobina internamente el generador. Correcto. Aquí es lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos un par de imanes, norte y sur, y hay una bobina que está girando. Hay tres. Ahí tenemos tres bobinas. Entonces, ¿qué pasa? Por cada bobina tenemos que tener unos anillos colectores o anillos rozantes. ¿Sí? Correcto. Salida del voltaje número 1, salida del voltaje número 2 y voltaje de salida número 3. A estas tres pintadas. Igualmente, pues sucede con la gráfica de mano derecha. Tenemos un campo giratorio, tres bobinas separadas de a 120 grados y nos va mostrando las diferentes formas de onda. ¿Sí? Entonces, dentro del estator, rebobinan para una sola bobina o para tres, si es monofásico o trifásico. Y hay casos especiales en que puede ser el generador es afásico, que tenga 6 bobinas, pero para usos especiales. Entonces, los tipos de generadores eléctricos son generador de inducido giratorio y campo excitador estático, es de excitación estático, ¿sí? La excitación es estática, el campo magnético es estático, y la parte donde se genera es giratorio. Cuando es giratorio donde se induce la tensión, entonces hay que poner anillos rozantes o colectores. Y el segundo tipo de generador, que lo acabamos también de explicar con los videos, es generador de inducido estático y campo de excitación giratorio, que es lo más común hoy en día. Antiguamente se utilizaba mucho el primero, hoy en día se utiliza el segundo, pero todavía se ve mucho generador chino que llega del primer tipo, pero como les digo, tiene que tener, o plantas todavía es que hay viejas de esas tipo Caterpillar
o General Motor, que viene con generador Delco. Todos vienen con esos generadores con anillos rosantes y todo eso. Tal cual, como vimos en el video, vienen esos. ¿Sí? Bueno, y los tipos de reguladores de voltaje pueden ser eléctricos o electrónicos. ¿Correcto? Entonces miremos la diapositiva aquí. Entonces aquí podemos mirar que esta gráfica corresponde a la imagen o la fotografía que está al lado. La única diferencia es que en esta tienen el neutro y aquí no aparece el neutro. ¿Sí? Entonces ahí se puede observar que aquí la parte de la tensión inducida va a salir es por el eje. Y como el eje está girando, necesitamos esos anillos colectores o anillos rosantes. ¿Sí? En cambio, el campo es estático. ¿Sí? Uno cuando ve esa parte de rebobina, uno no sabe realmente qué hay ahí. Eso ya lo sabe pues la gente que diseña o rebobina los generadores. Pues. Es una muestra pues de cómo es eso. ¿Sí? Sigamos con la próxima diapositiva. Bueno, entonces, sistema de impulso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es la regulación manual? Los primeros generadores, que estoy hablando pues de la revolución industrial de finales del siglo XIX. Entonces, cuando se empleaban los primeros generadores, se diseñaron. Tenemos un generador con un campo. Pero en ese campo había que inyectarle corriente directa. Entonces, empezaban a emplear unas baterías y a través de una resistencia variable, un reóstato, pues controlaban la tensión. ¿Sí? Eso, como era manual, entonces tenían que tener un operario constantemente pues pendiente que el voltaje se moviera. Si se caía, atenderla, subir la excitación, y si el voltaje se subía, ahí bajar la excitación a través del reóstato. Tenían el inconveniente al principio del diseño del generador de que la batería se iba descargando. Entonces, como se iba descargando, tenían que montar otras baterías, permanentemente estar haciendo cambio de baterías. O montar nuevos grupos de baterías, desconectar uno y después conectar otro para poderlas sacando y irlas cargando por aparte, porque la excitación era a través manual y con baterías. ¿Sí? Entonces, cuando excitamos con batería, podemos mirar acá. ¿Sí? La señal de batería, la forma de onda de una onda de batería es recta. ¿Sí? Entonces aquí va a estar el voltaje de excitación, que puede ir subiendo o puede ir bajando. Sube o baja, dependiendo, pero va subiendo la recta, sube o baja. ¿Sí? En cambio, cuando ya vamos a meter, ahorita más adelante, regulares de voltaje, ya vamos a meter, son pulsos, ¿sí? Muy bien. Bueno, sigamos con la gráfica, por favor. Bueno, entonces, ¿ya qué hicieron? Incorporaron, como lo vimos en el video, un generadorcito de corriente directa. Entonces, ya el generador principal ya no es un solo generador, sino que hay dos generadores. El generador principal y atrás en la cola del generador tenemos un generador de corriente directa. Entonces, arrancamos con una regulación manual con batería. Como había mucha dificultad con las baterías, se diseñaba un generador de corriente directa que fue incorporado en la parte de atrás del generador, en el eje. ¿Sí? Entonces, aquí se observa ya que tenemos un generador de corriente directa. ¿Sí? Tenemos un campo en paralelo con eso y una resistencia de regulación. Entonces ya el generador con solo girar generaba corriente directa y ya teníamos una fuente propia de corriente directa dentro del generador. Entonces ya los generadores se llamaban autoexcitados. Ya no había que traer baterías, sino que decía, este generador es autoexcitado, no requiere de baterías. ¿Sí? ¿Qué implicaba eso? Que íbamos a tener anillos rosantes o colectores acá. ¿Sí? Ahí en el acople teníamos que tener, y íbamos a tener también unos juegos de escobillas en el colector del generador de corriente directa, en el rotorcito. Entonces teníamos doblemente escobillas, ¿cierto? Teníamos escobillas y anillos rosantes. En el colector teníamos escobillas y acá. Esas escobillas empezaban a producir chispas. Esas chispas presentan oscilaciones en el voltaje de salida, ¿sí? Porque se desgastan o porque el polvo, si está al pie de una cantera y eso. Entonces, a medida que van apareciendo nuevas innovaciones, van apareciendo nuevos problemas. Esas chispitas que van produciendo, cuando tengo anillos rosantes o colectores, van produciendo perturbación en la onda de salida. ¿Correcto? Sigamos con la diapositiva. Bueno, entonces,
Ya después de que venía la parte de la autoexcitación con un generador de corriente directa, apareció la electrónica. A finales de la Segunda Guerra Mundial se empezó a desarrollar mucho el transistor, el diodo semiconductor y eso. Entonces, ya con los diodos semiconductores, dijeron, pero es que ya nosotros para generar corriente directa es muy fácil, de la misma alimentación del generador, ¿sí? Ponemos un puente rectificador, tenemos un reóstato y el campo, y entonces ya nos ahorramos ese generador de corriente directa y desaparecen los anillos rozantes y eso, ¿sí? Esto funciona muy bien, pero cuando usted prende la máquina, ¿qué tiene que aparecer inicialmente aquí? Un voltaje de remanencia, ¿sí? Que es lo que hacíamos una de las preguntas al principio. Entonces, como el eje como el núcleo y el rotor principal o el rotor, en este caso que no tiene excitación auxiliar, sino que es el mismo generador, el generador, la excitación queda imantada, digámoslo así. Entonces, cuando empieza a girar, como tiene un pequeño campo magnético, al girar produce un pequeño voltaje que se llama voltaje de remanencia. Ese voltaje de remanencia debe ser mínimo de 5 voltios con el regulador o con el puente desconectado. Es decir, yo no, para poder yo medir el voltaje de remanencia en el generador, debo desconectar el regulador de voltaje y mirar qué voltaje me da. Yo tengo mi generador acá, voy a pintarlo acá. Este es el estator como trifásico, con el neutro. Aquí tengo el rotor principal, voy a poner un motor a 1800 RPM, que es como lo más común para nosotros. ¿Sí? Aquí, correcto. Entonces, yo con solo prender la máquina, sin tener ABR aquí instalado ni nada, yo no tengo nada, aquí aparece un voltaje. Tengo que encender la máquina a velocidad nominal. Si la máquina a 1800, ¿sí? Si la máquina a 1800, entonces prendo 1800 y leo qué voltaje acá, 5 voltios AC, y leo entre todo, y entonces, aquí me mide 2,8 por decir algo, o 3 voltios, entonces, entre línea y neutro. Este voltaje se llama el voltaje de remanencia. Y es importantísimo para que el generador empiece a funcionar, ¿sí? Porque mire que yo prendiera, mostrémosle la diapositiva, por favor. Yo prendiera el equipo y no aparecía ningún voltaje. Si no aparece ningún voltaje aquí, entonces esto no va a rectificar nada. ¿Sí o no? No va a rectificar nada. Pero si aquí tengo más de 5 voltios, con esos 5 voltios yo venzo lo que se llama en electrónica el voltaje offset, el voltaje de conducción que cae, o el voltaje que cae en cada diodo. Normalmente un puente rectificador de estos trae 4 diodos y van a estar todos funcionando. Entonces, hay un voltaje que llamamos voltaje offset de los diodos. Si este es un diodo, cuando él está funcionando cae 0.7 voltios. ¿Sí? En bordes de cosas. Entonces, como siempre habrán dos funcionando, 1.4 voltios. Entonces, fuera lo que necesite para que empiece a funcionar. Entonces, el voltaje de remanencia es clave para que la planta empiece a generar, sea autoexcitada. Si no garantizo 5 voltios, muchas veces la máquina no me va a generar. ¿Muerto? ¿Ya qué se puede perder? Lo vamos a ver más adelante, porque se pierde la remanencia. Pero el voltaje de remanencia es clave para que empiece a funcionar correctamente. Entonces, quede claro, el voltaje de remanencia es el voltaje que aparece en bornes del generador cuando tengo el regulador de voltaje por fuera. ¿Sí? Desconectado. Y trabajando el equipo a velocidad nominal. Mínimo 5 voltios. En máquinas antiguas, la remanencia es muy mala, porque la calidad del núcleo es muy mala. En máquinas modernas, la remanencia es muy buena, porque el núcleo tiene mucha parte de ferrita y tiene láminas de grano orientado, que no sé qué, muchas condiciones. Entonces usted encuentra voltajes de remanencia de 25, 30 voltios, que es muy buen voltaje y eso arranca con cualquier regulador. ¿Sí? Ahorita, bueno, no me adelanto, pues entonces ya quede claro, ¿cuál es el voltaje de remanencia? El voltaje que aparece en bornes del generador cuando no está el regulador de voltaje instalado y está funcionando a velocidad nominal. Y mínimo de ser 5 voltios. Digamos con la próxima diapositiva.
Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos un generador trifásico. Tenemos un regulador de voltaje que se alimenta de dos fases. ¿Sí? De la salida del generador. Tenemos alimenta un campo auxiliar. Y tenemos el campo de acá. Hay reguladores de voltaje, como en este caso, pues acá, ¿sí? Que requieren algún voltaje especial interno. ¿Sí? Entonces, esta bobinita que aparece aquí, la bobina auxiliar, nos puede generar aquí un voltaje de 40 voltios, 15 voltios, 60 voltios, ¿sí? Pero es en algunos generadores, por ejemplo, en Mecalte, algunos Leroy Sommer traen bobinas, inclusive traen hasta dos, traen para evitar dentro del mismo regulador tener que montar resistencias para tumbar voltaje o montar un transformadorcito para bajar el nivel de tensión. Entonces, de una vez montan unas bobinitas externas dentro que están en el mismo estado para tener un voltaje especial. Y aquí sale la alimentación de la excitación. ¿Sí? Entonces, para que funcione, tiene que ser que cuando arranque la máquina tengamos aquí más de 5 voltios. Con esos 5 voltios, ¿sí? El regulador arranca, los rectifica, se los manda acá. Y ya con 5 voltios, induce aquí una corriente alterna en el rotorcito del campo. Y esos 5 se rectifica, se mandan acá y aumenta el voltaje de salida, por ejemplo, a 25 voltios. Entonces ya con 25 entran acá, lo rectifica y le va metiendo cada vez más voltaje hasta que llega un momento en que le dice el regulador, ya estoy cercano al voltaje de referencia, entra la etapa de regulación y deja de una especie de etapa de preexcitación. Esto lo vamos a ver enseguida. Esa es la misma. Entonces esto es un generador, ya este es un regulador Stanford pequeño. Ya podemos mirar que tiene ahí las bobinas. Este es el regulador de voltaje que llamamos un SX460 muy comercial. Es como la parte física pues, del regulador. Entonces, para chequear el voltaje de remanencia, debemos de soltar los 4 cables. Y chequear la ostensión aquí en los bordes. Normalmente un 460 se puede conectar a 110 voltios o a 220, pero normalmente todo el mundo lo conecta a 220. Entonces, debemos de verificar que el voltaje en que se alimenta el regulador sí tenga más de 5 voltios. Digamos. Aquí vemos entonces ya el rotor de un generador ya moderno. Tenemos 4 polos, ¿sí? Tenemos ya un generadorcito de corriente alterna. Este es el inducido de un generadorcito adicional. Tenemos unos diodos que están acá. ¿Sí? Y miremos que solamente tiene una balinera. Es decir, porque aquí van unos discos flexibles, entonces este generador sería de acople directo. ¿Sí? Solamente tiene una balinera o rodamiento trasero. ¿Sí? Esta es la parte de atrás de un generador, entonces tenemos el puente rectificador de los diodos. ¿Sí? El puente rectificador. Este es lo mismo, este es un generador moderno, autoexcitado y con regulación electrónica. Tenemos el rotor principal de 4 polos, tenemos el estator y atrás tenemos un pequeño generador de corriente alterna, ¿sí? Con un campo auxiliar y un rotor. De estos 3 terminales es que se va un puente rectificador de corriente directa para inyectarle corriente al rotor principal. De ahí de estos 3 cablecitos que están acá, se lleva un puente rectificador y se lleva esa corriente directa al rotor principal. Digamos. Nuevamente, pues otro rotor. ¿Sí? Ahí están los 4 polos, se ve el rotorcito de la excitación, los diodos de rectificación. Estos son los dos cables del rotor principal que van a alimentarse del puente rectificador. ¿Sí? Bueno. Hoy en día, los generadores ya no traen 2 generadores dentro de uno mismo, sino que ya traen hasta 3. ¿Sí? Ya son 3 los generadores.
Entonces, tenemos el generador principal, el que nos va a entregar la potencia de salida para aplicarle la carga. Tenemos el generador, el que nos alimenta el campo, ¿cierto? Y que nos va a alimentar, el que nos alimenta el campo principal. Pero adicionalmente también le han agregado un tercer generador que se llama un generador de imán permanente, PMG. En este caso, la parte de imanes, estos son unos imanes, tiene 8 polos. Aquí tenemos unos imanes, como esto va pegado en el eje, miramos aquí, esto se pega en la punta del eje del generador, entonces cuando la máquina gira, empieza a inducir en este estator una corriente alterna. ¿Sí? Puede ser monofásica como puede ser trifásica, eso ya es diseño pues, del fabricante del generador y del regulador de voltaje. Entonces, eso nos va a dar otras características muy especiales cuando el generador tiene PMG. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un PMG, ¿qué pasa? Que el generador va a estar alimentado directamente el campo F más y F menos del PMG. Del alimento, pues, hemos dicho, el regulador de voltaje recibe 2 alimentaciones. La tensión de salida de los bornes del generador, pero también va a tener la alimentación del PMG. Tiene doble alimentación. ¿Sí? Y del mismo regulador sale hacia el campo auxiliar. Que el campo auxiliar es el que se encarga de inducir una tensión en el rotorcito, lo rectifica y esa corriente directa es la que va al rotor principal. Entonces, cuando tenemos un PMG, tenemos un generador que no depende del generador principal. No sé si me hago entender. Si en el generador principal hay un bajo voltaje, en el PMG el voltaje es constante, porque no depende de los bordes del generador. Entonces el regulador ahí se da cuenta que el voltaje cayó y ahí mismo, a través de unos SCR, el circuito de control hace que caiga, aumente la corriente de excitación para mantener el voltaje más constante. ¿Sí? Entonces, cuando la máquina tiene PMG, vamos a garantizar un voltaje mucho más preciso en el voltaje de salida que cuando no tiene PMG. ¿Sí? Hay otra cosa, cuando tenemos una planta, un generador que no tiene PMG y en bornes del generador, si quieren miremos otra gráfica para que lo expliquemos mejor. Entonces, mira, yo le pinto aquí otra grafiquita, lo podemos explicar. Este es un generador convencional, ¿no? Entonces, cuando tenemos un generador convencional, ¿sí? Este es el PMG aquí, muy bien. Entonces, cuando tenemos un generador convencional sin PMG, como si elimináramos que el PMG no existiera, y en bornes del generador se presenta un cortocircuito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo alimento? Voy a pintarle aquí el generador. Listo. Entonces aquí viene un puente rectificador. Y aquí viene el rotorcito de la excitación, que puede ser en delta o en Y. Y yo aquí tengo el campo. Y aquí tengo el ABR. Pero el ABR se alimenta de los mismos bornes de salida del generador. ¿Sí? Correcto. Este regulador le queda faltando un potenciómetro de ajuste de voltaje. Correcto. Entonces, si aquí se presentara un corto, ¿qué pasa cuando hay un cortocircuito? Aquí hay un corto. Como el regulador está pegado a los mismos bornes del generador y se presenta un corto, entonces el voltaje tiende el voltaje a caer a 0 o a 0, porque se hizo un corto. Entonces, ¿qué le pasa al regulador? Se queda sin alimentación. ¿Sí? Como no tiene alimentación, entonces no manda corriente de excitación. Al no mandar corriente de excitación, entonces deja de generar. Entonces, los generadores convencionales, los normales,
Cuando hay un corto en bornes del generador, no les pasa nada, porque dejan de generar. ¿Sí? De pronto hay una corriente momentánea alta, pero ahí mismo dejan de generar, se autoprotegen, digámoslo así. ¿Sí? Pero si yo le pongo a esto un PMG, tengo aquí un imán, y aquí tengo el campito, entonces esta señal se la llevo yo aquí a la ABR. ¿Sí? No se ve bien. Si le pongo un PMG, así se observa, ¿no? Si yo le tengo un PMG aquí en el eje, entonces con solo girar este, aquí va a aparecer una tensión, independiente de la tensión que esté aquí. ¿Correcto? Este se da cuenta que tiene 220 voltios, porque aquí genera 220. El regulador se da cuenta por aquí que tiene 220, pero que este cayó a 0. Entonces, ¿qué dice el regulador? Aumenta la excitación. Al aumentar la excitación, la corriente de cortocircuito empieza a aparecer más alta. ¿Sí me entiende? Este es el breaker principal. ¿Sí? ¿No se ve? Ah, yo veo aquí un marcador más grueso. Si yo tengo aquí mi interruptor principal, yo le pinto aquí el... Este es mi interruptor principal. ¿No? 3 por I sub N. Entonces aquí estoy con L1, L2 y L3. ¿Eso sí lo ven o no? Bueno, si se presentara un cortocircuito aquí, entonces como el breaker está cerrado, el voltaje cae a 0, tiende a 0, entonces el regulador deja de generar. Pero si tiene PMG, el PMG le dice al regulador, un momentico, allá está en 0, pero es que yo tengo aquí 220 voltios. Entonces venga, yo se los entro. Entonces la ABR con esta energía que le está entregando el PMG, sobrecita el campo. Al solicitar el campo, entonces hace que la corriente de cortocircuito aumente y hace que el breaker se dispare. Que en el caso, si no tuviera PMG, el generador no se dispararía el breaker, porque deja de generar, el cortocircuito se queda. ¿Para qué es útil esto? Si la máquina la tengo en sincronismo y hay un cortocircuito, yo tengo que liberar la máquina. ¿Y cómo hago para liberarla? Disparando el breaker. Porque si no se me vuelve la máquina, se me puede quemar, se me puede hacer un daño gravísimo si se presenta el corto ahí o si la máquina de pronto se está también, pues ya esa parte, en un sincronismo, de pronto la máquina en vez de estar generando puede empezar a recibir energía. Entonces hay que liberar a través del breaker la parte eléctrica del sistema de sincronismo. ¿Sí? Entonces, cuando el generador trae PMG, vamos a tener una tensión de salida mucho mejor y vamos a tener el respaldo de que en caso de un cortocircuito, sí se nos va a presentar un disparo del breaker principal. ¿Sí? Cosa que no sucede cuando el generador es con excitación normal. ¿Sí? Bueno, sigamos, por favor. La diapositiva. Esta es otra gráfica de un generador de imán permanente. Tenemos el rotor principal, el estator con las terminales. Tenemos el rotor principal. Tenemos el ensamble de los diodos. Tenemos el rotor de la excitación, el campo de la excitación y aquí tenemos el PMG. Esta es la balinera o rodamiento. Este es el rodamiento y aquí tenemos el rotor y el estator del PMG. Y aquí está la ABR. El punto 3 es el ABR. Entonces, ya es muy común hoy en día empezar a ver generadores que traen PMG. Siguiente. Bueno, este es un generador tipo Kohler. ¿Sí? El Kohler es un sistema, pues, de los primeros que utilizó el PMG, pero tiene un diseño de PMG interno muy especial porque dentro del mismo eje
tiene una tarjeta electrónica giratoria, ¿sí? Que tiene unos SSR y unos diodos y unas cosas que hace que con un puente especial también con SSR. Entonces tiene un sistema autoacoplador. Por eso aquí dice que hay un fototransistor y hay un LED. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz, abre o cierra las compuertas del SSR. Esta es la bobina del PMG. Mire que aquí están los imanes. Entonces, con solo empezar a girar la máquina, ya que hay una tensión fija. Y esa tensión fija depende de la salida, dependiendo de este puente rectificador que tiene 2 diodos y 2 SSR. ¿Sí? Y esos SSR van directamente a alimentar el rotor principal. ¿Sí? Alimentan el campo auxiliar. Entonces, es un sistema Kohler que tiene puente rectificador controlado interno en el eje y tiene una tarjeta giratoria. La que dice módulo de acoplamiento electrónico es giratorio, donde está el fototransistor. Digamos. Aquí se puede observar una planta Kohler, que aquí tenemos la tarjetica con un fototransistor. Aquí tenemos un puente rectificador especial. ¿Sí? Aquí, este es el PMG. ¿Sí? Aquí están las bobinas y el PMG está en la parte superior. ¿Sí? Hemos dicho, estas plaqueticas serían los imanes. Este es el imán permanente, las plaqueticas. Entonces, como en el hecho de estar el campo, el flujo, ¿cómo es? El campo magnético estático y solo empezar a girar ya induce tensión en la bobina que está debajo, en el rotor del campo auxiliar. Ese rotor genera alrededor de 150 voltios más o menos, se va y se rectifica y dependiendo de la intensidad de la luz que le mande el regulador de voltaje, abre y cierra las compuertas de los gates de los SSRs, que tiene ese puente rectificador ya que está metálico en todo el eje, ese puente, y ahí de ahí se regula el voltaje de salida. Sigamos. Este es un generador de campo giratorio con escobillas. ¿Sí? Aquí tenemos la escobilla, tiene F1, F2, también se llama XX, E1, E2, más, menos. ¿Sí? Tiene muchas formas, pues F más, F menos. Y aquí están las 6 bobinas que normalmente trae un generador trifásico hoy en día. Pero este es un generador pues, de tipo escobilla. Como le digo, las generadores de tipo escobilla han entrado en desuso. Ya pronto se ven algunos generadores pequeños chinos, pero ya todo el mundo eliminó lo que tenga que ver todo con escobilla. ¿Sí? Generador de campo giratorio sin escobillas. Entonces, esto es un generador convencional moderno también. Ahí está toda la... Está los discos flexibles, el ventilador, está el rotor, el campo, la excitación, ahí está todo. Es un despiece de un generador moderno. Entonces viene el puente rectificador. Viene el puente rectificador. Vamos a mirarlo aquí. Bueno, entonces, entremos aquí en detalle. Yo tengo aquí mi rotor. Un rotor de 4 polos. Aquí viene un puente rectificador. Normalmente hoy en día se utiliza una rectificación trifásica con 6 diodos. ¿Sí? Y normalmente aquí colocan un varistor para sobretensiones que se presenten. Y aquí venimos esto se ven acá, aquí en el centro, donde deben de entrar la alterna. Entonces, pongamos que el rotorcito de la excitación sea en delta. Eso no importa si en delta o Y, sino... ¿Eso sí lo observan todos o no? Y aquí viene el campo. Aquí en el F más y aquí en el F menos. El campo.
auxiliar. Este es el rotor o inducido. Auxiliar. Aquí tenemos el puente rectificador. Aquí tenemos el rotor principal. Y aquí tenemos el estator. Entonces, quedemos claros. Un generador hoy en día, normalmente vienen dos generadores en uno. Un generador principal, compuesto de un estator y un campo principal grande, y un generador pequeño auxiliar. Este generador auxiliar hoy en día es de corriente alterna. Es un generador. Cuando yo le induzco aquí tensión de corriente directa y él está girando, aquí va a inducir una tensión de corriente alterna. Aquí voy a tener AC. ¿Sí? Pero esa corriente alterna hay que rectificarla porque hay que volver esto un electroimán, ¿no? Para que nos cree un campo magnético. Entonces, esa corriente alterna hay que rectificarla y se hace a través de un puente rectificador hoy en día que es donde se utilizan 6 diodos. Normalmente estos diodos están en esta presentación. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. ¿Qué podemos distinguir en los diodos? Que la parte de arriba se llama el cátodo y este se llama el ánodo. Cátodo y ánodo. Ánodo, 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 cátodo, cátodo, cátodo y cátodo. ¿Sí? Entonces, esa rectificación pasa. Esto es trifásico también. ¿Sí? Entonces pasamos de generar corriente alterna, se rectifica, esa rectificación entra al campo principal, aquí se crea un campo magnético, aquí se crea un campo magnético, un flujo, ¿sí? Que cuando está girando induce en el estator, ¿sí? Una corriente de AC de salida, un voltaje de salida en AC. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Bueno, sigamos entonces con el puente rectificado. Bueno, entonces estos diodos, si ustedes, este es el diagrama típico de lo que vamos a explicar, el puente rectificador. Bueno, entonces hoy en día vienen, ¿cómo vienen estos puentes? Vienen en varias presentaciones. Una presentación, vienen 2 placas. ¿Por qué 2 placas? Porque resulta que estos 3 diodos de acá, ahí sigo, presentarme acá. Estas 3 placas de acá, estos 3 diodos, perdón, ¿qué tienen? Un punto común, que hay 3 diodos que el cátodo es común con este punto. Y hay otra placa donde los ánodos de 3 diodos, de los otros 3 diodos opuestos, tienen unidos el ánodo. Entonces hay una placa donde hay 3 cátodos y hay otra que es ánodo. Entonces los diodos hoy en día vienen en forma de tornillo. Yo tengo un diodo acá, pero puede venir en forma de tornillo. Donde puede estar así o puede estar así. ¿Sí? Puede ser la flechita hacia arriba, ahí la pinto bien claro. Entonces los diodos vienen en 2 presentaciones. ¿Sí? Entonces, como este es el cátodo, entonces este se vuelve el cátodo y este el ánodo. Este el cátodo y este el ánodo. Entonces, cuando tengo 2 placas, en una placa va a tener 3 diodos de la misma polaridad. Es decir, 3 cátodos que estén, pero perdón, es que aquí este es el cátodo. Y este es el ánodo. Aquí es el ánodo. Entonces, cuando tengo dos platinas, vuelve a apretarme por favor las platinas. Cuando tengo 2 platinas, porque hay 3 diodos, cátodo en la rosca, pegado sobre esta platina. Y en la otra placa, en la otra media luna, tengo 3 diodos donde el ánodo es el común. ¿Sí?
Es decir, aquí en una placa tengo 3 diodos que entran. Pero en la placa de abajo tengo 3 diodos que salen. Entonces, ¿a qué va esto? Cuando veo 2 placas, 3 diodos son iguales en la misma placa y los otros son iguales y opuestos entre sí. ¿Sí? Cuando hay 2 placas. Entre los dos va un varistor, que es un suplesor. Pues está aquí el varistorcito. Y entre estos 2 lados de acá va el rotor principal. ¿Sí? No sé si me hago entender. ¿Sí? Se rectifica. Entonces, ¿qué hace uno para la conexión? Los 3 cables que vienen del rotorcito auxiliar, yo tengo que unir. Yo tengo que hacer esta conexión. Uno de estos con uno de estos, uno de estos con este y uno de estos con este. Y aquí me entra una alterna, la otra alterna y la otra alterna. Tengo que hacer 3 puentes. Unir cada punto de estos con uno de estos cualquiera y en ese punto de conexión llegar con las 3 alternas que me genera esto. Que me genera alterna 1, alterna 2 y alterna 3. ¿Sí? Entonces, si veo un puente rectificador de 2 placas, es porque 3 diodos son iguales en un lado y los otros 3 son igual al otro lado. Hagamos la otra diapositiva. Este es el diodo de 2 placas, ¿no? 3 diodos igualitos en un lado y 3 en el otro. Entre 2 tornillos de acá va este varistor. Este varistor con 2 huequitos se ensarta acá. Y en el otro lado, va el rotor principal. Sigamos más diapositivas. También otro sistema, todos son muy iguales. ¿Sí? Mírenlo en otra presentación ya más moderna. ¿Sí? También se ve, ambos son en estos 2 tipos de puentes rectificadores que ya están vaciados. Ya no una plaquita, sino que vienen, se aseguran al chasis a través de 2 tornillitos y ya están asegurados pues a un plato que tiene montado ahí el sistema. Estos son ya pues puentes rectificadores especiales, pero ambos son de media luna. Los diodos que tengan internamente eso hay, en una placa son iguales y en la otra son también iguales, pero de polaridad diferente. Sigamos. Falta uno que es de 3 placas. Falta uno. Bueno, no, hay unos puentes rectificadores hoy en día que es en bloque, que son muy comunes, ya internamente está hecho todo, entonces lo encuentra usted muy común en algunos generadores Generac y también en algunos Caterpillar que utilizan este tipo, ¿sí? Que utilizan este tipo, ¿correcto? Pero hay un sistema donde hay 3 placas, ya lo voy a explicar. Lo que pasa es que cada vez que hacemos una capacitación, bregamos a cambiar como la presentación, metemos videos, metemos nuevos temas y eso. Entonces, yo borré este pedacito acá. Hay una presentación con los diodos. Los diodos siguen siendo los mismos. Vienen unidos acá. ¿Sí? Y esta es la señal de altero. Listo. Bueno. Entonces, podemos observar que hay unos generadores en la parte de atrás que traen 3 fracciones así de media, 3 fraccioncitas. Entonces, cuando trae 3 plaquitas, es porque están uniendo, están haciendo esto. Una placa, 2 placas y 3 placas. Entonces, en una placa, unos diodos entran, pero en cada diodo uno entra y hay uno que sale. ¿Por qué? Porque tenemos un diodo
cátodo y ánodo, pero con roscas diferentes. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que unir estos dos puntos. Hay que unir un ánodo y un cátodo. ¿Quién hace la unión? Esta platina. Esta platina es la que hace la unión. Entonces, yo uno un ánodo y un cátodo. Mire que aquí entró un cátodo. Este tiene un ánodo y este tiene un cátodo. Este tiene un cátodo aquí. Entonces, al ponerlo sobre la misma platina metálica, quedó unido. Entonces, ¿ya qué queda? Hay que unir después todos los verdes. Ya se hace externamente. Y de aquí ya sale, y hay que unir todos los cátodos rojos. Entonces se unen acá y aquí sale para el rotor principal. ¿Sí? La alterna entra en la mitad. La alterna entra aquí. En un tornillo que normalmente trae esas platinas, aquí entra la alterna 1, aquí entra la alterna 2 que viene de este rotorcito, y aquí entra la alterna número 3. ¿Sí? ¿Sí encontró la diapositiva? Entonces, hay unos generadores que son de 3 plaquitas. Cuando vean 3 plaquitas, en cada placa va un diodo contrario al otro. Uno de uno y otro de otro. Entonces, ese quemó un diodo, verifique el otro si quedó bueno, qué polaridad tiene. Entonces, el que se quemó, porque normalmente cuando un diodo se pone en corto, queda en cortocircuito. Queda dando continuidad. Entonces, usted no sabe si es derecho o izquierdo, si es ánodo de la rosca o cátodo de la rosca. Entonces dice, yo me fijo el que quedó bueno y pongo uno contrario, porque hay 3 plaquetitas. ¿Sí? Y cuando apenas hay 2 medialunas, ya sabe que los 3 son de la misma polaridad. ¿Sí? Los 3 son de la misma polaridad. ¿Correcto? Bueno, sigamos entonces con las diapositivas. Bueno, entonces, como les digo, también puede haber campos donde el rotorcito auxiliar es monofásico. Entonces, solamente ya un puente monofásico de rectificación. ¿Sí? Como este puente, como también puede haber bloques en unas Caterpillar, vienen unos bloques como los que vimos anteriormente, que es un bloque ya trifásico, de buena corriente de 80, 100, 150, 160 amperes. Entonces, ya dejamos esta parte de la rectificación y vamos a entrar a la tensión inducida. ¿Sí? La tensión inducida es el voltaje que aparece en bornes del generador pues principal. ¿Sí? Entonces dice que la tensión inducida B sub M es igual a K por N por el flujo de la excitación, ¿no? Y por una W, donde veamos cada cosa que es. K es una constante, un valor. N es el número de espiras. Phi es el flujo de la excitación. Y W es la velocidad angular con que gira el rotor o el motor diésel. Entonces, ¿de qué depende el voltaje de salida de la máquina? Aquí viene esta fórmula. ¿De qué depende? Miremos. K es una constante, no la podemos variar. ¿Sí o no? De la velocidad. N es el número de espiras. Ya el generador está hecho. ¿Sí o no? El generador está hecho. Entonces no podemos cambiar el número de espiras. Trajo 40 vueltas por espira. 40. La W es la velocidad del motor y la velocidad de los motores de las plantas eléctricas, ¿cuántas funciona? ¿A cuántas revoluciones? A 1800. Entonces se vuelve casi que otra constante, ¿sí o no? 1800. Esta es una constante, esta es una constante. El voltaje de salida solamente depende del flujo con que le inyectemos al campo principal. Lo único con lo que podemos variar o mantener constante el voltaje de salida es variando el flujo de excitación. Si el voltaje tiende a subir, ¿qué pasa con la excitación? Hay que bajarle la tensión, hay que darle la corriente de excitación. ¿Sí o no? Si el voltaje tiende a caer, hay que aumentar el flujo de excitación. ¿Me hago entender o no? Solamente el voltaje de salida depende del flujo. El flujo, es decir, la corriente que le inyectemos al campo principal. Lo demás son constantes. K es constante, el número de espiral ya es constante y la revolución del motor no cambia porque es 1800. Entonces, solamente el flujo es el que cambia. ¿Sí? Para que le quede muy claro.
Sigamos ahí con la diapositiva. Bueno. Relación entre velocidad, frecuencia y el número de polos. Entonces, W es igual a 120 por F sobre P. Entonces se expresa la relación que existe entre la velocidad, el número de polos y la frecuencia de operación de un generador eléctrico. Sigue. La velocidad del motor es 1800, el número de polos que tiene el campo principal, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una velocidad, por ejemplo, vamos aquí, según la fórmula, 120 es 1800. 1800 es igual a 120 por 60 por el número de polos, de donde P es igual a 120 por 6 sobre 1800. ¿Sí o no? Cancelo 0, sexta 1, sexta 30, ¿cierto? ¿Correcto? Bueno. ¿Cómo es? ¿Sí quedó así o no? 120, estos dos invierten, 1800. Entonces queda, porque me tiene que dar 4. 100, donde el número de polos, yo lo separo de aquí. W, que es la revolución, vamos a ver el número de polos. P es igual a 120 por 60 sobre 1800. ¿Sí o no? Entonces, 120, cancelo un 0 acá, cancelo un 0 acá, cancelo un 0 acá, cancelo un 0 acá. Sexta 1, sexta 3. 12 dividido 3 da 4. Entonces, un motor a 1800 tiene que tener 4 polos en el rotor principal, no en el auxiliar, sino en el rotor principal. Número de polos. Número de polos. ¿Sí? Número de polos. Depende. Ahorita, si la frecuencia fuera a 50 ciclos, es lo mismo. Yo tengo que el número de polos es igual a 120 por 50 ciclos. Pero a 50 ciclos los motores giran a 1500. Entonces 0 y 0, 0 con 0, quinta 1, quinta 3, P es igual a 12 sobre 3 igual a 4 polos. Entonces cuando el motor es a 50 ciclos gira a 1500, ¿sí? Y también tiene 4 polos. No sé si les queda claro eso. ¿Sí? Y si no tiene no 2 polos, 1600. Bueno, sigamos con la próxima diapositiva. Entonces, rotor principal de 4 polos a 1800 y rotor auxiliar. Mire que acá allá en el dibujito enseguida aparece un rotor principal o un campo principal apenas de 2 polos. Cuando es 2 polos da 3600. Si aplico la fórmula me da 3600 RPM. ¿Sí? Independientemente del número de polos que tenga en el rotorcito de la excitación. ¿Sí? Mire que esta es la excitación y tengo diferentes polos. Ya después ahorita miramos por qué traen más polos unos que otros. Aquí no sabemos cuántos polos hay. Pero aquí si lo alcanzamos a observar que hay 2, 4, debe haber 6 por lo menos. Si tiene 6, es que puede tener 8, 10, 6, 12. Bueno, digamos. Bueno, entonces el sistema de regulación. Entonces, hablamos que inicialmente la regulación era de una manera eléctrica, muy manual, a través de una batería. ¿Sí? Se hacía a través de una batería. Al inicio de los generadores, pues de la generación de los primeros generadores. Correcto. Ya de ahí se pasó, siguiente, porque no tiene, ya eso es muy sencillo. Se pasó a una generación cuando ya inventaron el generador de corriente directa. Entonces se lo aplicaron al generador, aplicándole un pequeño generador de corriente directa en la cola para que tener su propia voltaje de excitación de directa, y ya se llamaron los generadores autoexcitados. ¿Sí? Y ya empieza la regulación con regulación electrónica. Entonces ya aparece un puente rectificador, ¿sí? Y ya aparecen los saberes, ¿sí? Ya aparecen los saberes,
como más o menos pues lo hemos explicado acá, ¿sí? Este tiene PMG, entonces también le entra la señal de PMG. Los generadores que tienen PMG tienen muchas más ventajas que los generadores comunes y corrientes. Ahorita hablamos que solamente el hecho de que esté en cortocircuito el generador principal, si el generador es convencional no se pasa nada ni el break se dispara, pero si tiene PMG se debe disparar el break, porque aumenta la corriente de excitación. Como tiene un generador independiente del principal, entonces el voltaje de salida va a ser muy preciso cuando trae PMG, porque tiene unos reguladores de voltaje también muy especiales, ¿sí? Y fuera de eso, los reguladores de voltaje, cuando el equipo viene con PMG, tiene una cantidad más de ajustes y de protecciones que los reguladores de voltaje convencionales, que los vamos a ver enseguida, ¿sí? Digamos ahí. Este es el sistema de regulación de Kohler también, que les explicaba que tienen aquí el PMG. Aquí con solo girar se produce un voltaje, hay un puente rectificador donde utilizan 2 diodos y 2 SCRs, y dependiendo de la luminosidad que se presente en este acople óptico, se abre o se cierra estas compuertas para mantener el voltaje. La excitación, pues, varía el voltaje de excitación dependiendo del flujo que se necesite. ¿Cómo es el regulador de voltaje internamente? ¿Sí? Pues así como básicamente. Entonces yo tengo aquí, lo voy a pintar así sencillo. Voy a hacer de cuenta que yo tengo un generador aquí normal. Así ya que no tengo, hemos dicho, va a representar el generador y el campo. Hagámoslo pues completo mejor, para que no queden las dudas. Aquí tengo un puente rectificador que me alimenta esto acá. Y aquí tengo un rotorcito. Y aquí tengo el campo auxiliar. ¿Sí? Correcto. Bueno, entonces, el regulador de voltaje parte de que tengo un voltaje de remanencia. Entonces yo me alimento del mismo regulador de voltaje. Va a alimentarlo a 220. ¿Sí? Entonces, la primera etapa de un regulador de voltaje es un puente rectificador. Lo voy a pintar aquí. Este es un contacto K, pero este va a ser un SCR1 y este va a ser un SCR2. SCR2 y esta es la gate. Gate 2, gate 1. Ánodo y cátodo. Cátodo y ánodo. En un puente rectificador yo tengo aquí la alimentación de alterna. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué necesito? Alimentarlo a 220. Entonces, yo vengo aquí y traigo los 220. La alimentación de alterna viene por acá. Uno viene acá y otro viene por acá. ¿Correcto? En esta alimentación de 220 yo voy a colocar un relé K. ¿Sí? Estos dos SCRs los va a llevar a una unidad electrónica. ¿Sí? Pero a esta unidad electrónica también le entran los 220 voltios de alimentación del regulador. ¿Sí? Bueno. De aquí vamos a tirar, alimentar el campo. Aquí tengo el menos y aquí tengo el más, ¿sí o no? Y aquí tengo F más y aquí tengo F menos. Bueno, entonces miremos. La máquina se enciende el motor y aquí aparece ¿qué voltaje? El voltaje de remanencia. Supongamos que fueran 8 voltios AC. Entonces aquí aparecen 8 voltios. Pasan por este relé K.
8 voltios y este relé es a 220. Este es K y es a 220 voltios. Entonces, como apenas vienen 8 voltios, no le pasa nada al relé. Esos 220 vienen acá y se rectifican. ¿Cierto? Tal cual. En este puentecito rectificador, espere que sí tengo un errorcito, qué pena con ustedes. Sí tengo un errorcito aquí. Yo tengo que tener un puente rectificador común y corriente. Entonces este es el SCR1 y este es el SCR2. Y aquí tengo 4 diodos. Y este pues está cerrado. Entonces, los 8 voltios vienen. Sí, está lleno. Los 8 voltios vienen, pasan por el relé, no le hacen nada y entran y alimentan acá en alterno, porque esto es alterna aquí y alterna acá. Se rectifican y pasan 8 voltios ¿a dónde? Al rotor, ¿sí? Y ya el campo está listo. Esos 8 voltios pasan al campo auxiliar. Ese campo con 8 voltios de directa induce aquí una tensión que puede ser de 15 voltios. Esos 15 voltios los rectifica y los lleva acá. Con 15 voltios ya aquí este sube, por ejemplo, a 28 voltios. Entonces ya aquí genera 28 voltios, pasan por el relé, no le hace nada, ya se rectifica, son 28 voltios. ¿Sí? Al rectificarse en 28 voltios, entran aquí al campo porque este contactico aquí de K está cerrado. ¿Sí? Entonces, esos 28 voltios se rectifican y aquí induce, por ejemplo, 30 voltios, entonces, o 35. Entonces, 35 voltios aquí hace que aquí ya genere 130 voltios. Con 130 voltios acá todavía no pasa nada. Se rectifican y cuando le meta 130 voltios, por decir acá rectificados, esto me va a generar 190 voltios. Aquí, con esos 190 voltios, este relé se energiza. Es a 220, porque un relé a 220 se energiza con un voltaje menor al de nominal. Entonces ahí mismo que se energiza, abre acá y ya esos 180 o 190 voltios, cuando se van a rectificar, ya no pueden pasar directo acá, sino que tienen que pasar a través de los SCR, porque estos 2 diodos quedaron por fuera. Estos 2 que están aquí quedan por fuera y ya la rectificación se hace con estos 2 diodos y con estos 2 SCR. Ya es la unidad electrónica que tiene un circuito de comparación y de 190 voltios. Meta otro poquitico, pero no más. Y ya mantiene de tal manera que como está leyendo el voltaje de salida, aquí le da orden a los SCRs, a estos 2 SCR, para que abran o cierren la onda que viene de allá. ¿Sí? Es decir, yo inicialmente tengo una onda de corriente alterna. Vamos a decir, no, aquí no se ve. Ahí sí, no le alcanza como a leer bien el tablero. Entonces, mirámoslo acá. Yo lo hago aquí de frente. Bueno, entonces lo tengo acá. Yo tengo una onda de corriente alterna. Pero cuando la rectifico, se me vuelve una onda así, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que hacen los SCRs? Cortan la onda. ¿Cierto? La cortan por aquí. Entonces la onda ya es esta. Dependiendo. Que está subiendo mucho el voltaje, entonces recorta la onda más acá. ¿Sí? La recorta más acá. Entonces ya con una onda más cortica, entonces hay más o menos tensión. Eso es lo que hacen los 2 SCRs. No permite que le entre toda la onda completa, rectificada, sino que dependiendo del voltaje de salida, abren o cierran las gate, que estos son como 2 compuertas, 2 llaves reguladoras de tensión de corriente acá, para que salga más o menos corriente de excitación para poder mantener el voltaje de salida constante. Eso lo hace pues en cuestión de milisegundos. ¿Sí? No sé si entiende lo básico de esto. ¿Hay alguna pregunta?
Pregunte porque no vamos a dejar por hoy y ya mañana retomamos aquí donde vamos. ¿Alguna duda? No, todo esto está muy bien. Sí, ¿Por qué solo usted una no cosa. paga ya? Sí, dígame.